Ay, mi gente, Y la comunidad, 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 la comunidad. Amables e incontables televidentes, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a nuestro espacio, mi espacio, nuestro espacio TV Yo y la comunidad, un espacio netamente diferente, donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. Nos encontramos en la capital de la República de Colombia, Santa Fe de Bogotá, con un amigo de esta casa periodística quien tuve la oportunidad de conocerlo personalmente en la ciudad de Buenaventura, donde andaba recorriendo muy calladamente, observando toda la situación de cómo vive nuestra gente a los alrededores, a lo largo y ancho de nuestra costa del Pacífico. Felipe Tascón. Felipe, buenas tardes y bienvenido aquí a TV Yo y la comunidad. Mil gracias a ti y a la audiencia que nos escucha. Un hombre Nos ve. muy cercano al hoy presidente de la República electo, doctor Gustavo Petro, y que viene trabajando en el equipo de Empalme acerca de importantes proyectos que se van a presentar para el beneficio de la comunidad colombiana y sobre todo Buenaventura, que es tan importante que tengamos en cuenta nosotros como comunidad. ¿Podemos hablar de eso? ¿De qué se trata todo lo que se está haciendo en este Empalme? Bueno, el presidente Petro me dio el encargo de coordinar el equipo de empalme intersectorial de la política de drogas, el tema de las drogas. Allí hay primero decir que esto es una cosa novedosa. Siempre los empalmes son solamente sectoriales, es decir, es empalme por cada ministerio y por la presidencia. En este caso, además de los 23 empalmes sectoriales, el presidente Petro creó 10 empalmes que son algunos especiales, focalizados y otros intersectoriales, como es el caso nuestro. Esto puede resultar raro, digamos, en el sentido de que no lo entiende la institucionalidad del gobierno saliente, de creer que es como la serie B, pues las divisiones inferiores del empalme, pero por el contrario, esos son unos empalmes en que le ha puesto mucho cuidado el presidente Petro en términos de que son los problemas más álgidos del país en los cuales se tienen que hacer unos cambios importantes. Y por eso le dedica una comisión especial. ¿Esta comisión se va a basar en qué y para qué a futuro de estos 4 años y que tenga que seguir largo ya como ley de la República? Bueno, mira, el empalme es en la práctica hacer el inventario de lo que nos están entregando, ¿no? Es como si a uno le están entregando un apartamento alquilado y entonces uno recibe el inventario. En este caso hay una característica y es que detectamos que hay 27 entidades del Estado en los cuales hay al menos una oficina que tiene algún título que tiene que ver con narcóticos, con estupefacientes o con drogas de alguna manera. Y en ese sentido nosotros necesitamos coordinar esa política. ¿Cuántas oficinas? 27 dispersas en 10 ministerios y en la presidencia. Son bastantes. Y esa dispersión hace que tenemos que buscar un mecanismo de hacer unos cambios institucionales para poder que aplique la política que estamos planteando. Como lo he dicho en otros medios y lo he repetido últimamente, nosotros estamos heredando unos zapatos que evidentemente no son los que nos sirven para caminar en la propuesta programática que hicimos, en los cambios que tienen. En el programa de gobierno del presidente Petro y la vicepresidenta Francia es clarísimo que se plantea que hay que descriminalizar la política de drogas en contra del campesino, que está centrada en focalizar todo, en calificar de un tratamiento de política criminal sobre las familias campesinas cultivadoras, y nosotros tenemos que cambiar eso, tenemos que cambiar el eje, y de eso se trata lo que estamos evaluando en este momento. Se hizo el inventario no se pudo hacer
absoluto, porque hay entidades que nos entregaron la información solamente misional, sin llegar a cifras, en otras ni siquiera nos entregaron información, pero ya se hizo una caracterización importante y ahora estamos viendo qué proponemos para ver cómo manejamos eso en los 4 años. De estas más de 20 oficinas, ¿son necesarias o se puede acoger unas 5 o hacer una sola que se maneje todo ese tema? Bueno, lo que sí es necesario es centralizar por lo menos las temáticas que tienen relación directa, donde se defina la política en relación directa con los 3 puntos que tenían que ver con drogas en el acuerdo de paz. El de los cultivos, el de la salud y el consumo y el de la interdicción de los grandes capitales de la cocaína. Eran punto 4.1, 4.2 y 4.3. Creemos que hay que buscar unificar esos elementos para poder direccionar la política de una mejor manera. Y esa es la propuesta que le hemos hecho al presidente Petro. En todo Colombia hay cultivos, la mayor parte del país, sobre todo en el Pacífico, cerca a nuestro Pacífico colombiano, Buenaventura también hay cultivos. ¿Cómo hacer para que nuestros campesinos, nuestra gente, ya sabemos que la fumigación ya no va más, produce cáncer, pero ¿cómo hacemos para que no se sigan viendo esos cultivos y poder erradicarlo de una vez? No, yo no creo. La política no es repetir el fracaso. Nosotros, a lo largo de los últimos 50 años, la política ha sido la de la guerra contra las drogas. Lo que si nosotros cambiamos el eje, cambiamos la definición de cuál es el problema. Siempre se define como se habla del problema de las drogas. En el programa del presidente Petro es claro que se habla es del problema, los problemas que nos genera la prohibición de las drogas. Eso nos ha generado una serie de daños ambientales, sociales, macroeconómicos, políticos, al lado de que hay un gran beneficio para los campesinos que han asegurado tener una fuente de ingresos segura. Es decir, los campesinos cambian el riesgo que les genera trabajar en la ilegalidad a cambio de tener garantizado un ingreso seguro. Nosotros no podemos, lo que ha venido históricamente haciendo la política pública es yendo en contra de que el campesino tiene que erradicar y no le da alternativas. Es decir, si se sustituye, se tiene que sustituir todo el proceso productivo. Pero también hay que entrar a evaluar las posibilidades de producción legal de los derivados de la coca, incluyendo la cocaína. Y lo mismo en el caso de la marihuana. Mire, es muy claro, este cambio de eje es lo fundamental. Nosotros no creemos que lo correcto sea que se trabaje el tema de las drogas como una política criminal. El Estado tiene que hacer un reconocimiento de que las familias de campesinos que se han dedicado a esto lo hacen porque no tienen otras oportunidades económicas. Entonces tenemos que encontrar mecanismos para que su actividad se vuelva legal con la coca o con otras alternativas. Estamos hablando entonces de decir que el día de mañana se puede presentar un proyecto donde se diga que se legaliza la droga en Colombia. Hablar de legalización es incorrecto. Lo correcto es que hay que hablar de abolir la prohibición y que el Estado recupere la capacidad de regulación de la producción, la comercialización y el consumo de la droga. Mire, la droga, al estar prohibida, es un negocio que controlan mafias ilegales. Pero si se llega a eliminar la prohibición, no quiere decir que se va a estimular el consumo, sino que... Y que esté legalizando. Sino que el Estado recupera la capacidad de regulación de ese mercado.
Y en los países en donde funciona de esa manera, de que el Estado es el que regula, en la práctica se consigue la reducción, la eliminación del narcotráfico, de lo que se llama el narcotráfico, porque lo que produce lo que llamamos el narcotráfico son las grandes ganancias que se tienen en el mercado. En el mercado porque está prohibida. No es porque cuando se habla del cártel de Cali, del cártel de Medellín, no es que los señores Rodríguez, Orejuela o Pablo Escobar fijaran un precio mundial, no, lo que fija el precio alto mundial es que eran prohibidas. Y si se elimina la prohibición, evidentemente la cosa va en otro sentido y se cae esa producción. Pero entienda una cosa, eso es una cosa que tenemos que ir haciendo gradualmente. Exacto. Eso no es inmediato, no es bien. No es ya. Hacerlo inmediato, hay que crear todo el cambio institucional, hay que crear condiciones para mejorar las condiciones de la población y en algunos casos los que quieran seguir, que tienen una mayor eficiencia en el mercado lo pueden hacer y otros darles otras oportunidades. Hay una cosa que puede escandalizar, hay que imitar a la coca. La coca tiene unas características, cuando la coca se cultiva para producir cocaína, tiene unas características de eficiencia económica enorme. Es un cultivo que produce entre 4 y 6 cosechas al año en Colombia, en el trópico. Es un producto que es una agroindustria ubicada en el campo, en el sentido de que se procesa desde hoja de coca hasta pasta básica, permitiendo que parte del valor agregado quede en el campo. En ese proceso, además, cuando se hace ese proceso industrial de hoja de pasta básica, hay una reducción en peso y volumen de 500 veces. Es decir, de 1 tonelada de hoja se obtienen apenas 2 kilos de pasta básica y por tanto esas unidades son transportables fácilmente desde zonas aisladas. Y lo otro es que tiene un mercado asegurado. Incluso los problemas de Buenaventura se incrementan en los últimos años porque después de la entrega de armas de las FARC, la entrada a comprar de las organizaciones de capitalistas de la cocaína mexicanos, cuando entran en la práctica ellos fijan el precio diciendo pago tanto en el Pacífico, que es desde donde la saco, y por eso es que hay más problemas en el Pacífico en este momento y hay más cultivo en el Pacífico que en el resto del país. Entonces ahí sí viene el primer punto, un comunicado que ustedes conjuntamente sacaron con algunos senadores de la República, y es la prevalecencia de los derechos humanos sobre los tratados internacionales acerca de la droga. Sí, eso es una norma constitucional. Los elementos de derechos humanos están por encima de cualquier tratado internacional. Es decir, un tratado internacional no puede ir en contra de los derechos humanos. Si nosotros vamos a cambiar la estructura es precisamente por eso. Y por eso es que le digo que hay que descriminalizar a las familias campesinas, que ha sido el eje de la política, siempre criminalizarlos, volverlos los delincuentes e incluso eludiendo la responsabilidad de perseguir a los narcotraficantes. ¿Y ese trabajo cómo se haría? Mire, hay que hacer desarrollo en el campo, básicamente. Hay que hacer desarrollo en el campo y de esa manera, como lo ha dicho el presidente Petro, se le quita el negocio, de alguna manera, se desestimula el negocio. Que sean los campesinos los que puedan beneficiarse de estas cosas. Y que hay algo que es muy importante puntualizar, porque eso, por ejemplo, ayer en la entrevista que hubo en un canal nacional, después de hablar yo hablaba a la senadora Paloma Valencia y decía que entonces que era que íbamos a promover el narcotráfico. No, todo lo contrario. Nosotros queremos acabar con el narcotráfico. ¿En qué sentido? Es que se queden sin negocio. Es así de sencillo.
Si esos señores tienen una plata, que vayan buscando invertirla en otra cosa, porque Esa se le acaba. eso se va a diluir en términos de que si encontramos las oportunidades para los campesinos para que se metan en otros negocios, pues no van a tener la fuente, y al mismo tiempo si promovemos en el mediano plazo la abolición de la prohibición, pues va a desaparecer ese control ilegal de un mercado. Las plantas también son sagradas para los pueblos originarios, uno de los puntos que ustedes también tocaron ahí, porque muchas nuestras comunidades indígenas, ¿sí? Y también mucha gente no usa la marihuana, la cocaína, ¿sí? Sino con productos medicinales que también sirven. La coca. La coca con productos La medicinales. hoja. Sí. Mire, y sí es un elemento sagrado. Las primeras problemas que tuvo la coca fue en el Perú, en el virreinato del Perú, cuando llegaron los españoles, porque la jerarquía eclesiástica la vio como una competencia, porque la coca se usaba en rituales de los incas, rituales sagrados, consagraban la madre naturaleza, las hojas, etc. Y hay una disposición de jurisprudencia internacional y está en los tratados internacionales como la coca es parte es digamos propiedad intelectual de los pueblos indígenas de América. Entonces eso hay que respetarlo también. Cuando usted me habla a mí de la no legalización de la droga, y no que me hable de una frase que usted usó ahora, la regularización. La regularización, ¿sí? Estamos hablando también de no legalizarla, es otra frase, ¿no? Relación. ¿Cómo cree usted que los países que están alrededor, Colombia, Bolivia, Argentina, Mire, Chile, lo decimos claramente, hay una oportunidad única, por primera vez en la historia, en el medio siglo que lleva la guerra contra las drogas en los países andinos, en los 3 países productores de hoja de coca para producción de cocaína, que son Bolivia, Perú y Colombia, a partir del 7 de agosto va a haber 3 presidentes progresistas. El presidente Arce en Bolivia, el presidente Castillo en Perú y el presidente Petro en Colombia. Eso lo tenemos que usar. Tenemos que hacer un bloque, iniciar un bloque precisamente para buscar cambiar ese paradigma de la guerra. Y tomar esos ejemplos de otros países. Y automáticamente también invitar a otros países vecinos, que son los países de tránsito, de tráfico en la práctica, que se usan como de tráfico, como México, Honduras, Venezuela, Brasil, con los cuales habría que ampliar ese espectro para poder que solucionemos el problema. ¿Qué otra alternativa, ahora que usted ya nos ha manifestado aquí, a nuestros televidentes con el campesinado, también hay para nuestros muchachos, para nuestros jóvenes, acerca de ese consumo que ellos mantienen, y sabemos que ya eso no va a ser más? Yo le decía que los daños que ha generado la cocaína en el país son enormes. Y igual que pasa en el café, que nos dejan la pasilla para que eso sea la pasilla es lo peorcito que queda el café. Nosotros tomamos el café, nosotros no lo tomamos. Ahora tengo claro. Lo exportan el bueno y nos dejan lo peorcito. La cascarilla, como llamamos nosotros. Bueno, esa vaina es lo mismo en términos de la droga. Entonces dejan los peores cortes y dejan sobre todo el subproducto, el producto intermedio, que es en la práctica, que es el bazuco, para consumo interior, con un daño enorme que es incremental sobre los... nosotros hemos estado en conversaciones durante el empalme con el embajador Milton Romani, que fue la persona que montó el esquema de comercialización legal regulada por el Estado en Uruguay bajo el gobierno de Pepe Mujica. Y creemos ahí, dentro de eso, que estamos viendo precisamente cómo traernos esa experiencia para buscar que así se dé. El caso uruguayo es emblemático, es el primer país donde se legalizó, se comercializa legalmente, se
eliminó la prohibición y hay regulación del comercio de la marihuana, y en dispensarios, en droguerías, pues, en farmacias. Esa experiencia nos la está brindando el profesor Romani, en la práctica ha sido parte de este empalme, nos ha ayudado en varias reuniones que hemos tenido por Zoom con él. Y eso es importantísimo, que nos da una muestra de que si ya en otros países se logró y saca un beneficio positivo para comunidades, también podemos lograrlo acá en Colombia. Claro, claro. Mire, la prohibición hay que acabarla. Y yo le cuento, la prohibición tiene un origen racista. No se conoce esta historia, pero se la cuento aquí resumidamente. En 1903, cuando los norteamericanos, Estados Unidos, se mete a controlar lo que era antes la colonia española de Filipinas. En la práctica le heredan la colonia a los españoles. Llegó como arzobispo de Manila un pastor de la iglesia episcopaliana de apellido Brent, y ese señor empezó a hacer una campaña contra los chinos que fumaban opio, y es una campaña puramente racista, y habla de razas degeneradas y una cantidad de cosas. Cuando el gobernador colonial de Filipinas, que era el señor William Taft, que luego fue presidente de Estados Unidos, quería reeditar la norma que tenían los españoles, que era cobrar impuestos sobre el opio, controlar la importación y cobrarle impuestos a los fumaderos. El señor Brent armó todo un escándalo y logró que desde la Secretaría de Estado en Washington dieran la orden de que conciliaran las dos posiciones. Se armó pues una comisión para ver cómo se regulaba. Allí hay una vaina muy particular, y es como los traficantes chinos, los importadores chinos de opio y dueños de los fumaderos, contrataron un abogado norteamericano para que abogara por sus intereses. Adivinen de qué lado se puso, del gobernador que quería regular o del obispo que quería prohibir. ¿Se colocó del lado del obispo? Se colocó del lado del obispo, y está registrado en los anales de esa comisión, documentado, que el argumento que dio es que, es claro, es mucho más barato pagar un soborno a unos pocos oficiales que pagar el impuesto. Para ellos era más negocio. El precio se elevaba por la prohibición y pagaban los sobornos a unos pocos oficiales en vez de pagar el impuesto y se acogió el obispo. Y ganó el obispo, y esa es la primera ley de prohibición que hay en el mundo, pero es racista contra los chinos. Cuando eso la tratan de montar en Estados Unidos, unos años después, hay un editorial del New York Times donde dice que hay que prohibir eso, y dan uno de los argumentos que esgrime ese editorial es que los negros cocainizados están violando muchas mujeres blancas en el sur, y que hay que aumentar, dice textualmente, que hay que aumentar el calibre de las armas de dotación de la policía en los estados del sur para poder controlar a los negros cocainizados. Es una política racista desde el inicio. Este gobierno progresista no puede mantener una política de origen racista. Que acabar con eso de una vez, sí, tajantemente. Sí. Bueno, dentro de esta comisión de empalme, ¿qué otros proyectos están trabajando para poder presentar en el Congreso de la República? Mire, o asesorando. No es, la función no es esa. La función es, como te digo, la hacer un inventario de qué es lo que estamos y presentárselo recibiendo. al presidente. Se lo presentamos al presidente. Aquí se dio una coyuntura muy particular, y es que este tema está tan de moda que venían como 5 proyectos de ley sobre el tema. Entonces
lo que narra el comunicado ayer fue el mecanismo para poder que sinteticemos eso y que no se presentaran 5 que eran prácticamente versiones de lo mismo. Y sacó uno solo para trabajar eso. Vamos a hacer ese trabajo con un énfasis enorme, y es que es con participación de las víctimas de la prohibición. En esta comisión ha habido delegados de los campesinos cocaleros de el Catatumbo, del Guaviare, del Putumayo, del Cauca, de Nariño y del Valle. Hablamos del Valle, hablamos del Pacífico también, ¿no? Sí, y al mismo tiempo ha habido también delegados de los usos alternativos de la coca caucanos, y ha habido delegados de los usos medicinales de la marihuana. Es decir, aquí ha habido una participación directa, no es sin filtro, porque los delegados, mujeres y hombres de indígenas, afros y campesinos mestizos que ha habido aquí, han participado de igual a igual con especialistas en el tema, con científicos del tema, con abogados, con economistas, con agrónomos, con médicos, que nos han ayudado en esta comisión. Pero es muy distinto a una posición de oír al campesino hacer un filtro y tirarlo. No, ellos han participado en la mesa. Y yo creo que de las cosas más bonitas que tuvimos en esta mesa fue cuando precisamente el delegado de los campesinos del Catatumbo se dio el lujo de decirle a un viceministro que las cifras que nos estaban dando evidenciaban que estaban gastando mal la plata, que si hubieran hecho un trabajo con ellos, la cosa hubiera sido mucho mejor. Claro, es que conocen el problema, lo han vivido, lo tienen ahí. Exacto, y eso es lo que queremos, pero ese es el ADN del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez. Doctor Felipe, el tiempo es largo, corto, a veces largo, sustancioso. Conversar con usted, la verdad, es agradable. Agradecerle al compañero José Luis Rojas, quien es de Defensor de Derechos Humanos del Departamento del Valle del Cauca, quien nos colaboró para esta importante entrevista con este hombre que, callado, pero que hace un trabajo muy positivo, no solamente por Colombia, que es un país que ama su tierra, sino que también ha sido asesor de muchos otros gobiernos aquí a nivel latinoamericano y también en otras partes del mundo, ¿no? Básicamente sí, Bolivia, Perú, en México he trabajado el tema, en Venezuela, en Ecuador. En eso F, muchas gracias. ¿Y algo más? Y además hoy Vallecaucano. Vallecaucano. ¿De qué parte del valle? De Cali, pero vivo en Ginebra, sí. ¿De Ginebra o de Cali? Al fin que... No, de Cali. Yo nació en Cali. Ginebra, ¿yo? Pero me encanta mucho el Pacífico y voy mucho a Buenaventura, como le consta. O sea, va por allá a la orden para tu pescadito. Buen tapado, ¿yo? Bueno, mil gracias. Pausa y ya regresamos aquí a TV La Comunidad, un espacio netamente diferente donde la voz del pueblo es la voz de mi gente. La comunidad, la comunidad, la comunidad, la comunidad, la comunidad, la comunidad. La Oficina de Planeación Distrital, en coordinación con la Oficina del CISBEN y la Alcaldía Local, te invitan a la gran jornada de encuestas CISBEN en la localidad Isla del Cascajal. Desde el 21 hasta el 26 de julio, los encuestadores del CISBEN estarán en la localidad con el siguiente cronograma. Jueves 21, Nayita, Pueblo Nuevo, Centenario, Mayolo, Calimita, Las Mercedes, Viento Libre, Firme, Bajo Firme, Santa Rosa y Bejarano. Viernes 22, encuestas en el barrio El Lleras. Sábado 23, en los barrios Capricho, Jorge, Montechino, Trapiche, Alfonso López, Palo Seco, Muro Yusti, San José y Campo Alegre. Lunes 25, barrios La Playita, Inmaculada, Santa Fe y Miramar. Martes 26, barrios Santa Cruz, Punta del Este y La Palera. Gran jornada de encuestas CISBEN en la localidad Isla del Cascajal. Espera a los encuestadores que te visitarán en casa. Buenaventura con dignidad. Ferretería Ferre8. Tenemos todo lo relacionado con la construcción. Somos distribuidores de cemento Argos. Hacemos ventas al por mayor y detalle. Visítanos para tener el gusto de atenderte. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 3952, barrio Rockefeller.
Teléfonos 313-765-8429, 317-646-7446 o al 24-334. Ferretería Ferre 8. Te esperamos. Cevichería Doña Cleo y sus raíces retoma la sazón. La presentación que se convierte en tentación. Y expertos que lo dan todo. Cevichería Doña Cleo y sus raíces, con la herencia, el sabor y la bendición de Dios y de Doña Cleo. Aquí o donde usted quiera. En la SAB SAESP queremos facilitarle a nuestros usuarios el pago de su factura. Por tal razón les contamos cuáles son los puntos de recaudo autorizados por la empresa. En la isla podrán pagar en la oficina principal de la SAB, Barrio Obrero, Rapipagos, Edificio Pacific Trade Center, Banco Meva, Multiservicio Atlantis, Paconet, Barrio Pueblo Nuevo, De Belleza y Pagos del Mar, Barrio El Jorge. En el continente, en Multiservicio Arias, Barrio San Luis, Llantas y Baterías Cumis, Barrio Juan 23, Servipagos, Centro Comercial Bellavista, Local 14, Variedades Birmauns, Barrio El Dorado, Servientrega, Barrio Independencia, Calle 8, JCMG Multiservicios, Barrio Nueva Granada, Correo Boris, Barrio Uribe Uribe, en cualquier punto efectivo de la ciudad, además de tu pago electrónico por PSE. Recuerda que la SAB no se hace responsable de pagos realizados en puntos no autorizados.